Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de Omega 3 Insights, una cita mensual en la que entrevistamos a los grandes profesionales de la salud. Hoy tenemos el placer y el privilegio de entrevistar al doctor Jordi Slagueke, que es, pues licenciado en Medicina y Cirugía y además es experto en pérdida de peso y todo lo relacionado con la pérdida de grasa. El doctor Jordi es especialista en medicina del trabajo, además es experto en dietas cetogénicas y entrenador personal. Le avala una experiencia de más de 10 años asistiendo a sus pacientes desde un enfoque completamente individualizado, con una tecnología multidisciplinar y con unos resultados mucho más que satisfactorios. Además, y por si queréis conocer un poquito más acerca de su trayectoria, lleva a cabo una intensa actividad divulgadora que podéis consultar en su blog y en numerosas publicaciones. Sin más, paso a saludarte, Jordi. Es un placer volver a hablar contigo y tenerte en esta ocasión aquí con nosotros. Un placer. Muchísimas gracias, Alberto. El placer es mío de poderos acompañar y de tener esta charla con vosotros. Estupendo. Seguro que va a ser muy amena. No sé si quieres añadir algún detalle más a la presentación, algo que quieras hacer constar. Mira, solamente nada, para relacionar un poquito mi especialidad, que es medicina del trabajo, una de las partículas de esa especialidad es la promoción de la salud. Uh-huh. Ahí nos vemos los médicos enfrascados en querer mejorar la salud de los trabajadores. En mi caso, empecé de una manera colectiva y cuando vi que podía hacer incluso de una manera individualizada es cuando ya me puse hace más de 20 años en hacer este tipo de intervenciones individuales a pacientes pues, que lo requerían, dedicarles un poquito más de tiempo, etcétera, para poder mejorar su salud desde un punto de vista muy básico. Y empecé pues especializándome ya en nutrición, en ejercicio físico, etcétera. Y aquí me ha llevado la medicina, esta práctica que hacemos, que cuando hacemos algo pues nos lleva a un sitio diferente del cual estábamos, y ahora estoy haciendo pues básicamente una medicina totalmente individualizada, no lejos de esa promoción de la salud, pero sí ya no desde un punto colectivo, sino desde un punto individual. Sin duda alguna, Jordi, ese es yo creo que uno de los aspectos hacia los que tiene que evolucionar la medicina, hacia la individualización. Muy bien. Bueno, pues un poquito son, como comentabas, algunos de los aspectos que vamos a ir cubriendo y barriendo en esta entrevista y sobre los que te vamos a ir preguntando, pues de manera un poquito más específica, Jordi. Quería empezar, pues con un capítulo hablando del sobrepeso y la obesidad, contextualizando un poquito las causas y, pues cómo podemos abordarlos y tratarlos. Voy a empezar con una pregunta muy general, porque sin duda, pues despierta cierta curiosidad y es ¿por qué a día de hoy los índices de obesidad y de sobrepeso siguen siendo tan alarmantemente altos? Quiero decir, hoy en día, con la información de la que se dispone, ¿cómo es que seguimos en una situación tan alarmante? ¿Qué causas hay detrás? Y no solo obesidad y sobrepeso, hay mucha gente que no tiene ni obesidad ni sobrepeso, y yo creo que también debemos contar barrigas, o sea, grasa localizada, ¿verdad? Ujú. La grasa localizada es un punto donde no es ni una cosa ni la otra, no es ni obesidad ni sobrepeso, no la tenemos determinada como esa cosa que hacemos los médicos, ¿no? Diagnosticarlo todo, sectorizarlo todo. Hay gente que cuenta con una barriga prominente, no se reconocen ni como sobrepeso ni como obesos, pero tienen una barriga. Este fenómeno de la grasa acumulada en cualquiera de sus formas o diagnósticos lo achaco bastante a nuestro entorno actual, o sea, mucha alimentación y mala. También un exceso de contaminación, entre ellos los famosos disruptores endocrinos, pero también una poca socialización con el entorno. Ahí podríamos incluir el sedentarismo, porque no nos desplazamos hacia espacios verdes donde otras personas puedan interaccionar con nosotros, pero también con la naturaleza. No tenemos esa cultura de antaño de relacionarnos con nuestro espacio de alrededor, y esto nos afecta también a la microbiota intestinal. Así, en grandes trazos, es lo que creo que nuestra genética está preparada para la escasez. Nuestra Sí. genética viene desde hace 100.000 años o más, tampoco soy un antropólogo, pero no está preparada para la abundancia. Y creo que somos de las
poquísimas o las primeras generaciones de toda la humanidad que nos encontramos con un entorno absolutamente sin ningún tipo de problema para encontrar alimentos. Estas tendencias del siglo XXI yo creo que son un ataque frontal a nuestra naturaleza y entonces nuestra genética responde como puede. Aún así, no es un fenómeno genético, es un fenómeno puramente ambiental donde el cuerpo intenta adaptándose y la adaptación es inflamándose y reservando grasa. No se trata sencillamente de reservar grasa, obesidad, sobrepeso, barriga, grasa localizada en caderas, celulitis. Ya no se trata solamente de eso, de la reserva de grasa. Se trata también de la inflamación que esa reserva de grasa nos puede producir, ¿no? El daño que generamos, incluso algún autor en algún paper lo ha relacionado con la disminución de la esperanza de vida que tendremos tú y yo, Alberto. O sea que, no sé. Sí, desde luego nos has hecho una síntesis muy buena. Hemos tocado, yo creo que algunos de los aspectos clave, precisamente, que bueno, pues tenemos que ir cubriendo. Y efectivamente, bueno, coincido plenamente en el diagnóstico que hemos hecho. Y un detalle, y es cierto, muchas veces nos olvidamos de que, bueno, pues una barriga, la acumulación de grasa abdominal va mucho más allá de una cuestión estética o bueno, podemos decirlo de sobrepeso si es que se da. Y es que el tejido adiposo, como decimos, también es muy activo en la producción de hormonas y de moléculas señalizadoras en nuestro organismo. Lógicamente, esto va a provocar, pues, graves alteraciones. Bien, Jordi, aunque nos lo has comentado un poquito, sí que me gustaría que nos dieses brevemente, como una hoja de ruta, ¿vale? ¿Cuáles serían, digamos, los principales pilares a la hora de trabajar, pues, de esta forma individualizada? ¿Qué nos puedes contar en rasgos generales sobre, bueno, pues una dieta, una pauta de ejercicio, algo de suplementación nutricional, fármacos, de líneas generales, ya digo, haciendo una abstracción siempre dentro de ese marco de la medicina individualizada? Mira, no existe el café para todos. Eso Me tiene que gusta. quedarnos, sobre todo a los profesionales, ¿de acuerdo? A los profesionales médicos o sanitarios, digámoslo así, porque aquí hay más de un técnico sanitario. Está el nutricionista dietista, está la enfermería, están los médicos, todos ellos, medicina, ¿verdad? Yo lo enfoco así de esta manera. Personalmente, a mí me gusta saber por qué quieren perder peso. ¿Cómo creen que han aumentado su depósito? ¿Cuáles son sus hábitos actuales? ¿Cuáles son sus circunstancias? Porque evidentemente las circunstancias de la persona del siglo XXI no son las de la persona del siglo XIX, ni tampoco de las del XX. Ahora una persona del siglo XXI está trabajando con un nivel de eficiencia, con un nivel de optimización de horario, que esto no existía hace 100 años. Entonces, una persona que ahora está trabajando, tiene un par de hijos, uno, dos, familia, aunque si está separado o divorciado, ni te cuento, y encima tiene que hacer esto, lo otro, las clases, oye, a ver, no se puede con todo. Por tanto, las circunstancias de las personas deben ser muy importantes en la anamnesis clínica para saber si realmente esa persona tiene un espacio dedicado al cuidado de ese depósito de grasa o no lo tiene y por qué ese depósito de grasa se está llenando, si es por exceso de catecolaminas, de lo que sea, de cortisol, etcétera, ¿no? Entonces debemos un poco saber un poquito de dónde vienen esas causas. El que siga creyendo que la causa de todo este mal es comer y sedentarismo o no visita pacientes o no ha entendido nada de nada. Porque que realmente está así porque come o está así porque no hace ejercicio, que venga conmigo que yo le voy a poner bien. No, estas actitudes realmente son muy frustrantes para las personas que lo sufren, muy perjudiciales y como profesionales yo creo que no debemos pasar por ahí. Yo creo que debemos hacer bien un diagnóstico primero de cada caso individualizado. Entonces,
Descubrimos primero si tienen enfermedades, si usan medicación, las limitaciones físicas, qué comen, a qué horario lo comen. La cronobiología, por ejemplo, es algo fundamental. Entonces, el cuerpo humano está diseñado con unas normas. Pues no me intentes cambiar esas normas porque el resultado va a ser de tú con una lucha que no vas a ganar. Entonces, todos esos ejes nos determinan unos hábitos. Estos hábitos en el siglo XXI, repito, son complicados, pero me gusta más a veces a los pacientes para que se quiten la sensación de culpa cuando quiero individualizar un tratamiento. Les digo, es que en el siglo XIV tu caso era diferente. Tú salías, trabajabas, tenías a alguien en casa que te cocinaba o no, y te ganabas un poquito así, pasabas hambre, comías mal, peor, pero comías, tirabas, pero tenías tu descanso garantizado. Sí, Era es, un rol absolutamente muy diferente, salvando siempre las distancias con el siglo XIV, ¿no? por supuesto. Vemos entonces, yo creo que hemos hecho alusión a algunos aspectos muy importantes. Hablabas de la cronobiología, evidentemente los horarios que nos impone, pues iba a decir esta sociedad. Hablamos de factores también como el estrés, ¿vale? Que tienen sus causas hormonales y que luego vamos a abordar. Y estamos hablando además, bueno, pues efectivamente que no siempre la causa es comer en exceso y el sedentarismo, sino en muchas ocasiones puede ser incluso lo contrario. O sea, estamos claramente desmitificando pues, algunos de los conceptos erróneos, ¿no? Que todos tenemos. Eh, Quería ir un poco más allá, Jordi, y preguntarte, bueno, entiendo que en muchos de los casos, y aunque nos decías que no tienen por qué estar asociados a patologías claramente diagnosticadas, en los pacientes que ves, si es que, bueno, pues podremos identificar algún perfil, ¿cuáles son las alteraciones o patologías más frecuentes que ves asociadas a estos depósitos? Justamente, justamente hace muy poco, ayer, estaba leyendo un paper donde volví a enumerar otra vez todas las patologías relacionadas con el exceso de grasa. En este caso lo relacionaba con la obesidad, seamos francos. No quiere decir que todos los que tienen acúmulo de grasa tengan esas posibilidades, pero sí. Lo primero y lo más básico era la dislipidemia, o sea, una alteración del perfil Felipe. lipídico, Ujú. colesterol, triglicéridos, básicamente. Entonces, la segunda era un hígado graso. Ya nos suena más, pero nos sorprende, ¿verdad? Mm. La tercera, con un 50% la hipertensión. Esta la tenemos casi superadísima ya porque nos suena mucho. Y la cuarta, la diabetes tipo 2, lo que llamamos diabetes del adulto, etcétera. Que cuando yo estudiaba era una enfermedad de gente mayor que nos decían, pero que ahora lo estoy diagnosticando un cuadro prediabético en los 30. Entonces, claro, básicamente de todas estas cuatro grandes entidades, la que más me preocupa es el hígado graso y la prediabetes, porque se ha hecho un muy buen trabajo desde el Sistema Nacional de Salud, o sea, desde la Seguridad Social, con el tema del colesterol. Creo que lo hemos desfocado un poquito también, pero no es el tema de hoy. Sin duda alguna. Y después con la hipertensión arterial. Como hay mucha farmacología potente ahí, pues hemos ido dando pasos avanzadísimos en estas dos entidades. Pero fíjate que la segunda y la cuarta, hígado graso y la prediabetes, están ahí como un poquito, hay mucha farmacología en la diabetes, no tengáis ninguna duda, pero hacer un buen screening de la población que se presenta a las consultas médicas para saber, oye, tienes un poquito de sensibilidad al azúcar, vamos a tener que tener un poquito de cuidado. O estoy viendo en una simple máquina de esas que te calculan la composición corporal que existe en todos los gimnasios, pues esa misma máquina ya nos detecta un poquito si tenemos o no hígado graso. Y la verdad es que cada vez es más frecuente y es una barbaridad. Hace 10 años los ecógrafos detectaban hígado graso, pero ni lo escribían en el informe. Ahora es absolutamente trascendente. Incluso hay una escala para que podamos determinar el hígado graso, porque sabemos que el hígado graso es la puerta de entrada a patologías hepáticas más importantes
crónicas e irreversibles. Por tanto, oye, ahora nos vamos a dar cuenta del hígado graso, sí, por fortuna, pero ya es un Diagnóstico poco tarde, ¿no? precoz, efectivamente, puede tener mucho éxito. Sí, hemos mencionado, lo digo porque luego más adelante vamos a hablarlo con más detalle, hemos mencionado algunas patologías como el hígado graso, la diabetes tipo 2, que cada vez bueno, pues nos estás diciendo que se adelanta más y que bueno, tienen una relación muy directa con ciertos desajustes o desequilibrios en nuestra dieta. De hecho, bueno, luego, como tenemos precisamente ahora un apartado enfocado a este aspecto, lo vamos a cubrir con un poquito más de detalle. Quería, Jordi, también preguntarte, bueno, dentro de estas patologías o enfermedades más preocupantes, ya sabemos o hemos dicho que nunca son deseables, pero ¿en qué situaciones, si cabe, son o suponen un mayor riesgo, más problemas? A mí, a voz de pronto, se me ocurren situaciones, por ejemplo, bueno, pues una obesidad o un sobrepeso en mujeres embarazadas, diabetes de tipo 2 en personas con riesgo cardiovascular, o bueno, personas que tienen pues, o han tenido un historial de infarto de miocardio. Son algunas ideas. ¿Hay algún caso más en el que precisamente esa intervención tenga que ser pues, mucho más rápida y contundente para prevenir posteriores daños? Si con rápida y contundente te refieres a urgente, te diré Sí, que, sí. vale, te diré que básicamente urgente, urgente, urgente. Lo que a mí me preocupa en mi consulta, que es un espacio diferente seguramente al de muchos otros médicos, en mi espacio lo urgente es detectar aquellos pacientes que no descansan bien. Aquellos pacientes que al roncar tanto no descansan correctamente, no se dan cuenta que no descansan, diferencia con otros pacientes insomnes. Ellos están en la cama dormidos, pero no descansan correctamente y pues que al día siguiente, el fin de semana, llegan a dormirse en casa de los suegros. Y entonces yo pienso, si te duermes en casa de los suegros, en un espacio absolutamente estanco como es el de mi consulta médica, también les pregunto si han tenido atentos de dormirse en el volante, ya sea de día o sea de noche. Estos son para mí los urgentes, los que pueden tener un accidente porque una reducción rápida de peso en forma de grasa les va a beneficiar lo que no está escrito. Eso para mí es urgente. En una consulta donde yo recibo pacientes básicamente asintomáticos o algo diagnosticado con una medicación ya tremenda incluso a veces, pero que el hecho de perder peso voy a mejorar esa medicación, voy a mejorar esa condición y seguramente vamos a salvar eso que decimos de lo urgente. Pero también hablabas de las embarazadas. También hablábamos, por ejemplo, te voy a poner otro caso, las mujeres cuando llegan a la menopausia. Llegar al embarazo con un exceso de grasa o llegar a la menopausia con un exceso de grasa ya no es urgente, es que hemos llegado tarde. Desde luego, sí. Y también, Claramente y descrito. también a las personas con las que debemos hacer prevención, ya no urgente, prevención de tener menos inflamación y de tener menos exceso de grasa. Esas personas pues que tienen claramente algún evento cardiovascular, los que han tenido un evento cardiovascular, ya sea un ictus, ya sea una angina de pecho, sea un infarto agudo de miocardio, aquellas personas con un síndrome metabólico, aquellas personas que tienen, por ejemplo, enfermedades inflamatorias o autoinmunes, enfermedades crónicas en general que activan en exceso el sistema inmunitario, sepamos hacer prevención. Urgentes, Sí, estos que te comentaba para que no tengan el día de mañana un accidente. accidente, desde luego. Sí, es verdad, y bueno, puntualizo un aspecto. Es cierto que bueno, ese exceso de inflamación al final bueno, pues se manifiesta, como tú bien dices, en alteraciones del sistema inmunitario. Probablemente está detrás de un auge de muchas enfermedades de carácter autoinmune, desajustes en la microbiota intestinal que al final condicionan todavía una mayor inflamación, incluso pues a nivel cerebral. Son algunos de los puntos que quiero ir cubriendo en este siguiente apartado. Y bueno, hemos
Lo hemos titulado El papel del omega 3 en la nutrición saludable y la dieta. Evidentemente vamos a dedicar un espacio a hablar de estas moléculas, del ácido docosahexanoico y eicosapentanoico, como los omega 3 de cadena larga, con bueno, pues una serie de beneficios a nivel sistémico. Y lógicamente, bueno, pues en lo que respecta a nuestra salud metabólica y pues a un control de peso saludable. Quería preguntarte, Jordi, aunque bueno, hemos ido dando pinceladas, ¿cuáles señalarías tú como los principales desajustes en términos de excesos, déficits nutricionales, que bueno, pues van asociados normalmente a pacientes con sobrepeso, obesidad o esta acumulación de grasa a la que nos estás haciendo alusión? ¿Cuáles identificas como los más, un patrón, si podemos llamarlo así? Por la parte que nos reúne hoy aquí, la reflexión es, hoy en día el paciente que yo recibo, insisto, puede llegar a perder 30, 50 kilos, pero también recibo pacientes que quieren perder 4 o 5 kilos, lo de la grasa localizada que te comentaba, Alberto. Pero, Entonces, a todos ellos, cuando investigo un poquito sus circunstancias y sus ejes de hábitos, me doy cuenta que hay un exceso no. La alimentación actual lo que se basa es en carnes blancas, carnes rojas, embutidos, huevos, lácteos, hidratos de carbono. Eso es el pan de cada día. Y estos alimentos nos aportan omega 6. No hay ningún mal en tener omega 6, por favor. O desde sea, luego, pero el omega 6 es el precursor, en un 75-80%, me invento el porcentaje, de la vía inflamatoria. Todo lo que se desprende de un omega 6 son absolutamente metabolitos dirigidos a activar el chivato, activar que en alguna parte de nuestro cuerpo algo no funciona bien y el sistema inmunitario acude en masa. O sea, es como llevar el ejército a la zona de conflicto. ¿Y quién se ha chivatado? El omega 6. No hay ningún problema. Cuando nos torcemos un tobillo, alguien tiene que avisar. Pues ahí está el omega 6. Fantástico, amigo nuestro. No está, debe ser una información alarmante. Lo que quiero transmitir es, sin alarma, que tenemos mucho omega 6 en la comida y poco omega 3 sí, en esta misma comida. Esta vía del omega 3, el 100%, es antiinflamatoria. O sea, una vez actuado el sistema inmunitario en esa zona donde había un conflicto, el omega 3 lo que quiere es decir, basta, solucionado, solventado, ya está, en la medida que se haya acabado, alguien que diga que se puede levantar el asedio a esa zona que está controlada por el sistema inmunitario. Bien, resulta que en la actualidad los alimentos que aportan omega 3 son pocos y los que llevan, yo creo que deficitarios. Déjame contarte una pequeña anécdota. La adelante. antropología no es mi fuerte, pero el otro día, leyendo un artículo buscando cantidad de omega 3 en los alimentos, me encontré con los bisontes prehistóricos de la Siberia. En ese artículo decía, miramos la grasa de los bisontes prehistóricos en Siberia y llevan 4 veces más de omega 3, la grasa de ellos llevan 4 veces más de omega 3 que los bisontes que ahora, hoy en día, estamos analizando. Si esto pasa en los bisontes, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Y de manera más enriquecida, además, evidentemente, estando más adelante en la escala trófica. Claro. En el siglo XXI tenemos como resultado una alimentación muy abundante, plena en omega 6, pobre en omega 3. El resultado es un desequilibrio entre estos dos componentes, entre estos dos amiguitos nuestros, y ni uno es malo ni el otro es bueno. Es que la relación que tienen entre ellos es mala. Y el claro ejemplo es pues, en el tejido adiposo, en la grasa, en lo que vulgarmente llamamos el flotador, las chichas, los adioses, etc. Toda esta grasa acumulada está en exceso, ella se enferma, el sistema inmunitario acude perfectamente porque omega 6 lo hay, acude a rescatar esa grasa inflamada
no hay suficiente sangre para pasar a través y ahí se crea como un asedio permanente del sistema inmunitario y el omega 3 es poco y no logra levantar ese asedio. No sé si lo explico demasiado así Sí, yo creo que cuento. queda muy claro el concepto, efectivamente. Estamos hablando en todo momento de dos familias de ácidos grasos que son poliinsaturados, son igualmente necesarios en nuestra dieta, pero no están equilibrados. Y ciertamente, bueno, pues nuestra dieta, como bien decías, Jordi, cada vez más occidentalizada, hemos abandonado si es que ha existido alguna vez, esa dieta mediterránea que incluía más omega 3 y esto, bueno, pues efectivamente ha hecho que tengamos un desajuste, especialmente en un ácido graso, el ácido araquidónico, que es el principal precursor de moléculas inflamatorias. Faltarían un poco, pues, ciertamente esos mecanismos que son capaces de contrarrestar y limitar una respuesta inflamatoria que, si bien es cierto que son necesarias, tiene que estar controlada en el tiempo y desde luego, en magnitud, para evitar que se cronifique y que generen, pues, muchos de estos problemas, desde luego. Eh, Vamos a volver luego sobre este aspecto, pero la verdad es que tiene muchísimo interés y, bueno, es verdad que ya hay muchísimos trabajos que han ido, pues, mostrando el progresivo deterioro en nuestra alimentación, empobrecimiento en omega 3 y cada vez más enriquecido en omega 6, bien sea porque las carnes que consumimos están alimentadas con pienso, porque se consume menos pescado azul, mucho de ello es de piscifactoría y luego además, bueno, pues restricciones en ciertos perfiles por, bueno, pues la alarma de posibles metales pesados. Quería preguntarte también, bueno, aunque lo hemos ido tocando, no sé si es muy frecuente que tus pacientes acudan con problemas de hipertrigliceridemia. Me consta que en algunos casos sí. Y bueno, en estos casos, realmente, porque da un poco la impresión de que a veces se ha prestado más atención a los niveles altos de colesterol que a los de triglicéridos. Y yo te pregunto, en estos casos, ¿qué tipo de intervenciones dietéticas llevas a cabo para, bueno, pues, controlarlos, estos niveles altos de triglicéridos? Mm, Buena acepción, porque hablamos siempre del colesterol. El colesterol es el malo, ¿verdad? Sí, El colesterol lo ha enseñado. es la molécula que de esto, pero fíjate que en el laboratorio no miramos el colesterol, miramos las proteínas que transportan el colesterol. O sea, no miramos el pasajero, miramos el bus que toma el pasajero. Entonces, achacamos al colesterol y lo que tenemos que machacar es el bus que transporta el colesterol hacia el lado malo. Bien, hecho esto. La trigliceridemia. Los triglicéridos no los conocen y vaya, es que es esa gente. Entonces me sorprende como todo el mundo es tan experto en colesterol, se saben hasta incluso sus propios niveles de colesterol, y me dicen los triglicéridos estos no sé qué son. Pues son el 95% de nuestra grasa. Es lo que antes pensábamos que era un almacén y ahora sabemos que en ese almacén se cuecen muchas citoquinas que nos van a modificar absolutamente nuestro metabolismo. Tal es así que incluso nos va a modificar ese punto de hambre en esa hora fetiche que todos tenemos cuando estamos solos, cuando llegamos a casa, cuando nos relajamos, cuando estamos con los amigos o cuando, no sé, ese momento que cada uno tenemos, ¿no? Entonces, esa grasa que pensábamos que era para, pues, para los golpes, acolchamiento, para aislamiento de temperatura, etcétera, resulta que ahora sabemos que es una fábrica que nos genera un comportamiento extra al modificar nuestro metabolismo. Para todo ello, lo primero que les digo, los triglicéridos no tienen que ser los hermanos pobres del perfil lipídico. Ya sabemos que hay enfermedades bien conocidas en medicina, como la hipertrigliceridemia familiar, que tiene una medicación, que tiene un protocolo, pero ¿y para aquellas personas que descubrimos una hipertrigliceridemia sin que sea nada congénito, qué debemos hacer? Yo básicamente confío muchísimo, y es el brazo fuerte, el hecho de hacer una dieta cetogénica. Con una dieta cetogénica lo que estamos haciendo es absolutamente utilizar esa reserva de grasa, el 95% de la grasa de nuestro cuerpo, tocarla, abrir las puertas del almacén, sacarla a la sangre que pase por el hígado, que se queme, se produzcan cuerpos cetónicos y que de ahí
estos cuerpos cetónicos nos sirvan como energía. Eso es directamente tocar esa reserva de grasa. A la vez que debo prescribir algo tan simple, siempre que se pueda, omega 3. Desde ¿Por luego. qué? De hecho, Pues porque, perdóname, es que a la vez que estamos quitando grasa, Alberto, estamos desinflamando la que queda. sí. Y es, además es que tú lo sabes mejor que yo incluso, y la verdad es que hay cosas bueno, me da un poco de apuro comentarlas delante de un bioquímico como tú, ¿no? Pero vaya, Adelante. lo que sí sabemos es que realmente el omega 3 nos ayuda a equilibrar la relación omega 6 omega 3 para que no haya una inflamación tonta en nuestro cuerpo sin sentido. Al hacer una pérdida de grasa y al mejorar la inflamación, los niveles de triglicéridos no tienen nada que ver con el principio, o sea, analítica al inicio, analítica a la mitad y al final, la gente están contentísimos. Que además esto, Alberto, lo sabemos desde el año 1989, que yo sepa. Es más, también sabemos que en general 2 gramos de DHA y EPA, los dos omega 3, van a darnos eficacia para controlar los niveles de triglicéridos. Entonces, cuando el colesterol y la hipertensión se han llevado la masa de la medicina, diríamos, del sistema público de salud, no entiendo por qué el hígado graso y estos triglicéridos se han quedado ahí medio camino y no los conoce tanto, ¿no? Entonces, yo creo que no es una cuestión ya de la medicina de precisión, la medicina privada o como lo queramos llamar. Es una cuestión de sentido común y de leerse papers que nos clarifican muchísimo ya un poquito más este camino a tomar, esas decisiones que tomamos los médicos cuando se puede prescribir este tipo de cosas porque las conocemos y las sabemos. desde luego. Yo creo, además, aquí hemos tocado un punto que es fundamental y de hecho es que hay debemos decir, una sinergia o una modulación bidireccional entre el omega 3 y la dieta cetogénica, porque estamos hablando de movilizar grasa, utilizar esos ácidos grasos como fuente de energía, sintetizar un combustible alternativo que son los cuerpos cetónicos, que además ayudan a la nutrición cerebral. O sea, es un combustible muy versátil tanto para músculos como nuestro cerebro y ayudan a desinflamarnos. Y ciertamente los omega 3, además de esos mecanismos antiinflamatorios que tienen, son también lo que llamamos moduladores de la expresión génica, es decir, son capaces de activar genes que activan la beta-oxidación a nivel mitocondrial y fomentan ese consumo de ácidos grasos. Con lo cual, decimos que es una sinergia porque, de hecho, estamos consiguiendo eso, sumar en el lado de los mecanismos antiinflamatorios un mayor peso y facilitar pues estas dietas cetogénicas que definitivamente nos van a ayudar a movilizar toda esta grasa y también a restablecer ese equilibrio inflamatorio-antiinflamatorio. Por lo tanto, creo que son unos excelentes aliados en este Y aspecto. permíteme que añada que cuando estamos haciendo una dieta cetogénica estricta para bajar de peso, hay dietas cetogénicas para otras cosas. Las de Instagram, que siempre las pongo Sí, ahí, bueno, pues es un modo de vida perfecto, pero otra cosa es hacer un tratamiento para bajar el peso. Entonces, cuando hacemos este tipo de intervenciones, la gente se preocupa y dice, pero ¿no tendría azúcar? Sí, sí, aparte de tu cuerpo generar cuerpos cetónicos, también genera una parte de azúcar a través de estos triglicéridos para que tu cerebro, corazón, hematíes, glándulas suprarrenales, etcétera, todos puedan tener un porcentaje de glucosa también en esta función que hacen. O sea, que cuando hablamos de dieta cetogénica, hay gente que va a creer que todo es absolutamente radical. Es que el cuerpo se autonivela para que en épocas donde no ha habido abundancia, pues los que tenían grasa han podido ir tirando más que aquellos que no tenían genéticamente grasa. Entonces, la grasa sirve precisamente para alimentarnos en época de escasez. Y aún así, se provoca y se produce glucosa para los órganos que indiscutiblemente necesitan glucosa para trabajar. eso es, una gluconeogénesis. Hay que tener en cuenta que, bueno, lo de comer 3 veces al día, realmente, o 4 o 5, se lleva haciendo
el último siglo, o los dos últimos siglos, volviendo un poco a las cuestiones antropológicas, desde Y lo luego. de estar, y lo de estar 8 horas sentado también. También, desde luego. Por eso hemos inventado el deporte, ciertamente, Me lo aplico a mí también, sí. desde luego. Una pregunta última rápida. Hemos hablado antes también el tema de la hipertensión, ¿vale? Quería preguntarte en este aspecto, porque imagino que son también muchos los pacientes que, bueno, pues asociado a esto tienen niveles altos de presión sistólica y diastólica. ¿Has podido constatar un beneficio derivado de esta suplementación con omega 3 en estos pacientes? Quiero decir, es una alegación de salud de la EFSA que recoge que el DHA y el EPA son eficaces para normalizar los altos niveles de triglicéridos. En tu caso, ¿has podido constatar, paralelo a otros marcadores, que baja esa presión arterial o se normaliza? La verdad es que ya está. Yo no lo constato porque es por efecto del omega 3. Yo lo constato porque, claro, les bajo de peso una reducción del 5 o incluso ya del 10% del peso inicial, ya es constatatoria de que van a bajar la tensión arterial, pero si encima la acción la tomamos desde diversos puntos, entonces es infalible, como aquel que dice, el hecho de controlar mejor la hipertensión. Donde tienen 3 fármacos, puedo reducir a 2 o a 1, o incluso a veces quitar toda la medicación, ¿de acuerdo? Porque han mejorado muchísimo los niveles de tensión arterial. Eso no quiere decir, como llaman algunos papers, remisión. No me refiero a la remisión de la enfermedad. Una persona puede no estar medicado, pero ser hipertenso. Entonces, eso hay que decírselo muy claro a los pacientes. Y también decir otra cosa, Alberto, y es que me da mucha rabia cuando van a la farmacia, piden un omega 3 y les dicen un precio u otro precio. Entonces, muchas veces cuando yo les hablo del omega 3, sí, ya tomo Onara, ya tomo no sé qué, eso no es omega 3. Aparte, la calidad del omega 3 que vayas a tomar importa y mucho. Sí, ¿Por qué? Pues porque la metabolización de lo que tomamos pues es importante. Yo siempre aconsejo unos omega 3 pues resterificados en forma de triglicéridos otra vez, ¿no? Que no tengan enlaces de etilester, etcétera. Cosas, metales, un filtro para que no haya metales pesados. Todas esas cosas que antes podíamos pasar por alto y que ahora tenemos que ser muy finos porque nuestro grupo de pacientes también necesitan algo mejor. Entonces, aunque sea menos frecuentemente, pero siempre apuesto por una calidad alta en los suplementos alimentarios. Y estos son fundamentales en patologías coronarias, en hipertensión, pero también en artritis, en inflamación, en sistemas inmunes. O sea, es que todo esto nos aporta muchísimos beneficios. desde luego. Sí, además, todas ellas tienen un denominador común, que es esa inflamación subyacente. Y de hecho, Jordi, quería preguntarte, porque hemos hecho, ya para cerrar este capítulo, una pregunta rápida. Hemos hecho alusión, bueno, pues a algunas analíticas, a algunos test que nos miden además, bueno, cómo podemos ver rebajada esa inflamación. Seguro que hay muchos médicos que nos están viendo y tienen especial interés en decir, bueno, ¿qué marcadores de inflamación se pueden constatar para ver que realmente asociado a esa disminución de grasa corporal, grasa localizada, tenemos un menor estatus inflamatorio? ¿En qué nos podríamos fijar para medirlo cuantitativamente y decir, bueno, pues efectivamente esta intervención, esta suplementación con omega 3 ha bajado esa inflamación? ¿Qué marcadores rápidos señalarías? Bueno, rápidos. No, rápido ya nos gustaría, aunque ahora estamos haciéndolo de una pérdida de peso rápida, ahora los pacientes incluso me piden más rápida todavía. Sí. Hemos pasado muchos años pidiendo que no, bajar de peso tiene que ser una cosa lenta para evitar el efecto rebote. Mire, no, es mentira. Para bajar de grasa, cuanto antes mejor. Lo rápido es lo mejor y lo que realmente funciona. Pero para constatarlo, cuando pido yo una analítica, por ejemplo, una analítica de sangre, miro la velocidad de sedimentación globular, que es un marcador inespecífico de inflamación, la proteína C reactiva, otro marcador inespecífico de inflamación. También hablamos del perfil lipídico. Todos estos
van a cambiar absolutamente a mejor cuando hemos perdido los kilos de grasa que sobraban, pero también, evidentemente, es gracias a una buena suplementación, gracias también a la pérdida de peso. Entonces, los parámetros mejoran tantísimo porque es que lejos de dañar el hígado, el riñón o de dañar la función de los vasos sanguíneos, lo que llamamos la función endotelial, la estamos mejorando. Entonces, si la grasa buena nos mejora el perfil endotelial, no sé quiénes somos nosotros para decir que nada, estos son suplementos, la medicina, hombre, la medicina tiene mucha química que funciona y que está muy bien y que debe estar ahí, pero es que hay otras cosas que no estando en el sistema público de salud también deberíamos contemplar, ¿de acuerdo? Y muchos médicos lo hacemos así de esta manera. Entonces ya te digo que otra cosa que me va muy bien, con la cual me apoyo cuando tengo el perfil de persona que merece un test de omega 3, yo le aplico el test de omega 3. Quiero saber todo. Quiero saber cuánto omega 6 y cuánto omega 3 tiene, qué tipo de omega 3 le falta, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que necesito saber e incluso saber la cantidad de grasas trans que incorporan su membrana celular. ¿Por qué? Pues porque la membrana celular tiene que estar fluida. Si tenemos unas grasas que no son omega 3 en la membrana celular, la membrana no va a estar fluida. Si la membrana no está fluida, no hay transporte. Si no hay transporte extra intracelular, la célula no va a funcionar, está en peligro y va a destrozarse muchísimo antes ese tejido y, por tanto, con algo tan simple como es un suplemento en un momento concreto, en la dosis correcta, en las personas que lo necesiten y que ya lleven una buena alimentación. ¿Y por qué? Pues porque lo hemos mirado. Desde luego. Sí, efectivamente, hombre, una suplementación es un buen llamamiento. Nunca puede ser sustitutivo de una dieta sana, equilibrada y unos hábitos, bueno, pues unos hábitos de salud que sean, pues eso, plenamente saludables. Nos hablabas, Jordi, y de hecho es una de las preguntas que te iba a lanzar ahora acerca de, bueno, pues la necesidad también de medir, de realizar estos test de omega 3 index en pacientes para ver qué suplementación es más acorde a sus necesidades, qué omega 3 en estos casos puede interesarnos más, cómo están las grasas trans o la relación y equilibrio que tenemos entre omega 6 y omega 3. Efectivamente, bueno, ya digo, es una manera fácil y rápida de tener ese perfil lipídico y, como bien dices, no nos podemos olvidar de una premisa fundamental y es que las grasas que nosotros consumimos y la proporción en la que lo hacemos es al final, bueno, pues los ácidos grasos de lo que se compone la membrana de todas y cada una de nuestras células. Lógicamente, si las grasas que incorporamos son muy ricas en grasas trans, pues lógicamente eso va a hacer que las membranas, como decía, sean más rígidas. Si las grasas poliinsaturadas que nosotros estamos tomando son de forma muy mayoritaria omega 6, habrá muchos mecanismos para activar respuestas inflamatorias, pero no existirá la capacidad de remisión o de contrarrestarlas. Entonces, yo creo que efectivamente es algo importante cuando se realiza, pues eso, una intervención dietética, cuando queremos, pues, efectivamente individualizar, es de lo que estamos hablando. Quería preguntarte, bueno, esto ya es un poco una pregunta más experiencia clínica, si quieres compartirla con nosotros. ¿Tú has podido constatar en tus pacientes que incrementando ese índice omega 3, ¿vale?, que es el porcentaje de H más EPA en membrana de eritrocitos, se reequilibran otros parámetros clínicos de estos mismos test, como puedan ser el cociente omega 6 omega 3, el ratio araquidónico-EPA, que también es un marcador del riesgo cardiovascular? ¿Ves esa asociación en estos casos? Totalmente, totalmente. O sea, el hecho, porque es que una cosa es derivada de la otra. Podemos tener 50 indicadores, pero cuando resuelve la inflamación se resuelven todos los parámetros que miden directa o indirectamente la inflamación. Entonces, básicamente es tocando el punto exacto que es la membrana celular. Si aportamos a la membrana celular lo que realmente necesita, ya estamos cubriendo muchísima parte de todos nuestros parámetros. Otra cosa es que seamos capaces de evidenciar la inflamación
eh, a través de todas las pruebas que tenemos a nuestro alcance. Como por ejemplo, tengo pacientes, como os digo, en mi consulta recibo pacientes asintomáticos, en su gran mayoría, afortunadamente, que vienen para prevención. Entonces, muchos de estos pacientes, la analítica, tienen una analítica absolutamente anodina, blanca, perfecta, todo Peligro. en su sitio. Pero la pericia del médico debe ir siempre un poquito más allá y como me decían a mí en la Facultad de Medicina, las pruebas complementarias son complementarias. Para eso el médico debe explorar. Y lo que yo hago es pinzar pliegues cutáneos con acumulación de grasa para comprobar, por ejemplo, si duele en el muslo, en la cadera, en la barriga y sobre todo en esta zona tricipital, pinzo con mis dedos sencillamente. ¿Para qué? Para comprobar clínicamente, ya no espero a la analítica, clínicamente, si ese dolor es, nada, doctor, me está tocando, o doctor, esto me molesta, incluso cuando mis nietos o mis hijos o mi marido me coge por el brazo así, pues es que me molesta, que me pongo irritable. Entonces, este tipo de personas que, por ejemplo, mujeres, son las que más acumulan grasa en esta zona, pero los hombres en la tripa, o personas que tienen acumulación de grasa en las piernas, al ponerse de lado en algún ejercicio con la colchoneta en el gimnasio o en yoga o donde sea, les puede molestar el hecho de estar apoyadas encima de un costado. Eso es un signo claro, clínico, de inflamación de la grasa. No Ujú. hace falta esperar a grandes marcadores biológicos, ¿eh? Desde luego. Fíjate que parece antiintuitivo diciendo que la grasa, como tantas veces nos lo han vendido, al final tiene una función de amortiguar golpes o amortiguador mecánico. En muchos de los casos estamos viendo que esta grasa patológica al revés genera un dolor asociado a esa inflamación, ciertamente. Eh, Y también, perdóname, Alberto, y sí, cuando hemos bajado peso y hemos mejorado la inflamación de bajo grado, hemos cambiado el metabolismo de las personas, ya no son las mismas que al principio, la suplementación debe cambiar. Debemos repetir el test para comprobar que realmente hemos llegado a buen puerto y qué es lo que toca ahora. desde luego, efectivamente. Es fundamental. Sí, es que necesitamos tener una herramienta de seguimiento que nos permita eso, ver los progresos, los resultados y ver cómo en una siguiente etapa, lógicamente, pues se han consolidado esos beneficios, ciertamente. Jordi, quería preguntarte también, en un último bloque, dado que tú eres entrenador personal, quería preguntarte, bueno, contextualizar el papel que tiene el ejercicio físico, moderado, el deporte en otros casos, en muchos de estos pacientes. Eh, ¿Qué tipos de ejercicios suele recomendar a tus pacientes, a personas que, bueno, pues quieren bajar de peso, que quieren eliminar esa grasa abdominal o grasa localizada, pacientes incluso que tengan diabetes? Sabemos que el enfoque tiene que ser completamente individualizado, pero ¿qué nociones o qué pautas nos podrías dar? Alguien que nos esté escuchando que diga, a mí me interesa poderlo llevar a la práctica en mi día a día o empezar yo mismo ya por mi cuenta. ¿Qué nos Voy a, podrías ser- contar? voy a serte muy claro y muy conciso, Por Alberto. favor. Musculación. De acuerdo. Musculación. Hay veces alguien, por temor a quedarse demasiado hinchado, lo llama tonificación. Si no tienes 20 años y la testosterona de un chico de 20 años, no te vas a quedar hinchado por mucha musculación que hagas. O sea, musculación sin lugar a dudas. Hay que evitar la sarcopenia en pacientes con 30, 40, 50 años y más. Pueden hacer cualquier ejercicio de deporte. Lo importante es que hagan deporte. Ujú. Pero una vez hacen deporte, insisto mucho, para que incluyan el entreno de la fuerza en sus momentos de deporte. Cuanto más mayores, más musculación deben hacer. Hablamos, quiero decir, lógicamente, de ejercicios moderados, acordes a la situación personal de cada uno, que evidentemente esto ya es otro tema y queda un poquito más aparte, pero eh, estaríamos, por poner algunos ejemplos,
Bastaría con hacer ejercicios de tipo dominadas, lumbares, pesas en casa con las mancuernas. Ahora que en los parques hay tantas estaciones de estas de deporte, ¿sería suficiente? Ahí viene la individualización del tratamiento. Debemos tomarnos esa rutina de musculación como parte del tratamiento y tiene que ser individualizada para cada uno de nuestros pacientes. Evidentemente, habrá personas con una movilidad reducida, con un dolor de rodilla, habrá personas con un dolor de hombro, habrá personas que no tienen el tiempo, personas que no tienen las infraestructuras, etc. Has empezado fuerte, Alberto, ¿eh? Unas dominadas, la verdad es Sí, que no. apuran. Pero bueno, hay ejercicios muchísimo más simples, como por ejemplo, si sales a caminar por el parque y Ujú. eres una persona absolutamente sana, podemos hacer en el primer banco que te encuentres, en el primer banco que te encuentres, sentadillas, por ejemplo, unas sentadillas. Si no hay banco, puedes hacer lo que en inglés se llama walking lunge, que es ir caminando doblando la rodilla. Ujú. Entonces puedes hacer unas cuantas repeticiones, unas cuantas series y sigues caminando el resto del tiempo. ¿Por qué digo el primer banco? Porque me interesa que la musculación sea al principio del ejercicio, del Ujú. tiempo que tenemos dedicado a el ejercicio. Eh, podemos, personas que están más habituadas al entorno gimnasio, pues les podemos aprovechar para hacer una pauta más dura, más concreta. Pero la gente me dice, doctor, yo que tengo esta barriga, los abdominales bien, los abdominales tengo que hacerlos cada día. Pues no, oiga, que la grasa se acumule en tu barriga es porque el depósito está ahí. Pero tus músculos abdominales no tienen la culpa. Es más, tus músculos abdominales son pequeños, flacuchos y nada, es que no van a quedar mucho por mucho que los entrenes. La masa muscular quema grasa está en las piernas, en el glúteo, en la espalda, en los hombros y en el pectoral. Esta es la masa más grande. Invierte en masa grande para que crezca y para que queme lo que hay en el depósito. Tiene lógica, desde luego, tiene lógica. Eh, Quería también, bueno, preguntarte, lógicamente, hay muchos estudios que hablan, bueno, pues de los beneficios que tienen los omega-3 en el desempeño del ejercicio físico, bien sea para ganar masa muscular, para conseguir una mejor adaptación tanto al deporte aerobio como anaerobio, acortar tiempos de recuperación o incluso también prevenir lesiones derivadas, pues, de un estatus inflamatorio. Eh, ¿Qué beneficios o sinergias destacas de esta coadministración o pauta mixta entre los omega-3 y el deporte en tus pacientes y en general en toda la población? Y en No mi, y en solamente mi en el propia, plano físico, y incluso en mi, el y en mi anímico propia, también, y en mi propia persona también, por porque supuesto. yo también soy primeramente un usuario de la suplementación con omegas, porque la verdad es que me hice yo también mismo el test, etcétera, etcétera. Total. El beneficio son tantos ejes los que se benefician que, para decirlos así corto y raso, ejemplo, frecuencia cardíaca mejora, función endotelial, o sea, lo que hacen los vasos que nos llevan la sangre, los vasitos estos por dentro, esa función endotelial también mejora. Eso quiere decir que nos van a proteger el corazón, nos van a proteger zonas más sensibles. También reduce la tensión arterial, reduce el dolor muscular. Sabemos que mejora la capacidad muscular y la síntesis proteica en personas mayores. Mejora el sistema nervioso central, por ejemplo, en los fetos. Mejora también el estado anímico de las mamás. Mejora la agudeza visual. Evita, yo qué sé, retinopatía. Mejora la concentración porque protege la función cognitiva. Un montón de cosas. Y todo ese listado que os acabo ahora de decir, que el cual me he quedado corto, seguramente es porque hay un déficit tal actual de omega 3 que cualquier investigador cuando coge un poco de tejido y mira, dice, es que pues, si volvemos al omega 3 estamos mejorando la función de ese tejido que estoy Sí, investigando. sí. Entonces, la cuestión es tan simple como que estamos tan bajos que con el restablecimiento del nivel de omega 3
mejoraríamos significativamente todos estos conceptos y cada una de las funciones de nuestros tejidos. Básicamente, imagínate con el deporte, pues claro, y es que con el deporte los gramos de triglicéridos, omega 3 que deberíamos recetar son altos, ¿eh? O sea, no Sí, estamos hablando de sí, sí. 2, 3, incluso 4 Tres, gramos cuatro por están sugiriendo día, muchos ¿eh? estudios, desde luego. Sí, es cierto que yo creo que es importante la consideración que has hecho. Muchos de los estudios que salen publicados en revistas científicas hacen alusión únicamente, bueno, pues es un incremento de proteínas de masa muscular, protegen de la sarcopenia, mejor perfusión a los tejidos de oxígeno, evidentemente pues, esa acción vasodilatadora, menos estatus inflamatorio, tiempos de recuperación más corta, pero los beneficios van mucho más allá, a nivel, como decíamos, del estado anímico, por supuesto, a nivel del sistema nervioso. Claramente, bueno, pues vamos a tener una menor neuroinflamación y vamos a tener pues, una mejor capacidad de respuesta y de coordinación neuromuscular. Eh, Son muchísimos más, desde luego. Y yo creo que es muy importante esta síntesis que nos has hecho. Eh, por último, Jordi, y yo creo que ya nos quedan nada, dos, tres preguntitas. Para contextualizar un poco todo lo que hemos venido hablando, quería dedicar un último apartado al estilo de vida y un estilo de vida saludable y algunas recomendaciones. Esta pregunta que te voy a hacer, así de entrada puede parecer un poquito obvia, pero ¿qué consejos, ¿vale?, trasladarías a nuestros oyentes para, bueno, sin necesidad, y entiéndeme, sin necesidad de pasar por consulta, para controlar el peso y mantener un estilo de vida saludable? Yo sé que muchas de estas recomendaciones generales, bueno, pues a priori nos las sabemos todos, pero luego llevarlas a la práctica es más complicado y muchas veces caemos en mitos erróneos. ¿Qué tres consejos, cuatro, nos No, te voy a darías? dar uno. Te voy Mejor, a dar si es más sintético, perfecto. uno. Uno, a ver si la gente que nos escucha son capaces de aplicarlo. Preguntemos, ¿qué comen los animales que nos comemos? Sí, desde luego. Yo, Acumularemos los humanos, sí. yo hago la compra semanal en el mercado, ¿de acuerdo? En el mercado aquí en Barcelona, pues yo voy al mercado. Y a las paradas me las conozco, el producto me lo conozco y a las personas que me lo venden me conocen muy bien. Y ya saben que soy muy puñetero. Oye, este pollo que voy a comprarte, ¿qué ha comido? Pues para escoger la parada a la cual ahora voy a comprar el pollo, yo pregunté a unos cuantos. Entonces, hay unos cuantos que, pues estos huevos, pues bueno, pues no sé ni de qué número son, o este pollo no sé lo que ha comido, o no sé de dónde viene, o no sé de qué granja viene. En cuando encontré este mercado donde esta señora me dijo, estos pollos vienen de esta granja, de esta granja, de esta granja. Comen 50% máximo de pienso, el resto es grano. Están criados en libertad, al aire libre, en baja densidad. Claro, tú te encuentras una persona en el mercado, en la pollería, en la carnicería, donde sea, que te da esa información sin venir a cuento casi, solamente preguntando qué había comido, esa persona para mí se lleva el Oscar a la alimentación y a los buenos hábitos. ¿Por qué? Pues porque realmente es lo que tiene en sus manos, el producto que Claro, maneja, y eso es lo que debemos hacer los profesionales. vas a ¿Eh? encontrar una trazabilidad más certera, desde luego. Sí, Y con el pescado azul, blanco, da igual, marisco, con lo que tú ahora me comentabas antes en esta entrevista, me decías, porque claro, mucho pescado es salvaje. Claro que un salmón te puede costar tanto el kilo, tanto el kilo y tanto el kilo. ¿En qué se diferencia? ¿En que uno se queda más margen? No, en que a este le han dado esto para comer, a este le han dado este para comer y a este le han dado es este para salvaje. comer. Pero yo Claro. prefiero el salvaje siempre que puedo. Desde luego, sí. Es cierto que, bueno, ahora mismo y por cuestiones socioeconómicas, realmente es algo a lo que se le debería prestar un poquito de atención. Que muchas dietas se pueden ver lastradas precisamente por el auge de precios. No acostumbro a hacer esto, Jordi, pero me vas a permitir. Has hablado de la carne del pollo. A mí particularmente es una cosa que me tiene muy desconcertado. Yo no sé exactamente de qué color debería ser la carne del pollo, porque ves pollo blanco, ves pollo marrón, morados, amarillos, y te dicen, esto es pollo de corral. Yo recuerdo cuando mi abuela compraba los pollos de corral en el pueblo, no tenían ese color. La carne era morada, tirando marrón, no era amarilla. Es cierto que esa trazabilidad es importante. Lo que no sé es hasta qué punto es fácil conseguirla como consumidores.
Sé que me estoy yendo un Lo- poco del guión, lógicamente, pero No, 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 importa y no, mucho, no. yo creo, Alberto, es que el poder lo tiene el pueblo. Si el pueblo pregunta, alguien va a tener que responder. El desde problema es que luego, el pueblo no pregunta. desde luego. Por eso digo, preguntemos a las paradas, a las tiendas, a los supermercados, incluso en el servicio de atención al cliente. Oiga, quiero la trazabilidad del pollo que he comprado hoy. Mire, mando una foto de la etiqueta. Tan simple como esto. Desde luego. Deberíamos Si te exigir comes un nosotros. pollo, si te comes un pollo amarillo, es tu culpa. A no ser, a no ser que realmente no tengas otra opción. Cuando te vas de viaje y vas a parar a algún aeropuerto y hay lo que hay, pues hay lo que Bueno, hay. Pero eso no es es un día. el exacto. Si la economía no nos lo permite, no deberíamos estar penalizando al consumidor. Si la economía no nos lo permite, la seguridad pública, la Agencia de Seguridad Pública de los Alimentos es la que debería responder ahí, ¿no? Sí, desde luego. Nos metemos en una cuestión un poco más política, pero estoy completamente de acuerdo. Pero nos afecta a la salud, esas cuestiones políticas nos afectan a la salud siempre, y Sí. inclusive con la suplementación de muchos alimentos con vitamina D, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Quiero preguntarte algo más. Antes hemos hecho alusión un poco a las personas que, bueno, pues ya han superado esa condición de, bueno, pues trastornos de sobrepeso, obesidad, que han visto contenidas sus depósitos de grasa abdominal o localizada. Para esas personas que ya han superado esa condición y que digamos que ahora están en un estadio favorable, ¿qué recomendación les darías sobre el consumo de ácidos grasos omega 3? Hemos dicho que esa pauta, esa posología no puede ser la misma. Si tuvieras que lanzar una recomendación, ya digo, general, te voy a pedir un ejercicio tal vez de síntesis, o si nos quieres dar una horquilla, ¿qué cantidad le recomendarías? ¿Qué proporciones de DHA EPA en tu experiencia? Desde que, desde que estoy testando los niveles de omega 3 en todos los pacientes, absolutamente en todos, ahora me veo incapaz de hacer una recomendación general, tanto de DHA como de EPA, como de la combinación de los dos, porque es que me he llevado una de información real de lo que está pasando que, te repito, el café para todos no es bueno. Sí, Debemos primero hacer, es que con un test así, con una analítica, con una prueba de visualización de lo que sea, lo que podemos hacer es hacer partícipe al paciente de su proceso. Entonces, de la misma manera que antes las pruebas médicas iban selladas y que no las podía ver el paciente y solo las podía ver el médico, hemos pasado y tenemos que pasar a que las pruebas pertenecen al paciente y el paciente tiene que estar enterado de todo lo que hay ahí. sí, El paciente tiene que saber que está en un 6,03% de omega 3 la membrana de sus células. Tiene que saber qué significa eso, tiene que saber cómo mejorarlo, tiene que saber hasta dónde va a llegar si se toma lo que le prescribimos. Y vamos a tener que hacer un seguimiento. El paciente tiene que ser partícipe de ese proceso, porque al fin y al cabo estamos hablando de su omega 3, de su vitamina D, de su colesterol. Entonces, me sorprende que me digan la gente, tengo un colesterol de 250, esto es mucho. A ver, que eso es el colesterol total. Si a mí lo que me interesa son las fracciones de colesterol, no el total. Los médicos, ya sea, hay muchos problemas ahí, pero los médicos debemos hacer partícipes a nuestros pacientes y decirles, a ver, es que el colesterol que estamos controlando, que debemos tener bajo control, es LDL, el colesterol HDL, pero el colesterol total, oye, y también estoy en contra de que algunos laboratorios, si el colesterol total no pasa de 200, no te miran las fracciones, habiéndolas pedido. sí, No, sí, no es un nada. protocolo adecuado. Estoy No. completamente de acuerdo. Te lanzaba esta pregunta, Jordi, de la pauta de recomendaciones, porque, bueno, muchas veces, y esto lo habrás visto, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria cifra o da algunas recomendaciones generales, tal vez, a mi juicio, muy bajas, sobre cuál debería ser el consumo de DHA y EPA para, bueno, pues preservar las habilidades cognitivas, salud cardiovascular, funciones del corazón, y realmente son bajas, 250 miligramos de DHA más EPA. Alguien puede pensar que, bueno, que con esta posología ya es suficiente y casi no tengo que tomar
pescado azul, no tengo que consumir productos marinos y realmente creo que, de ser el caso, estaríamos hablando de personas que no tienen una deficiencia previa. Si es que, vamos a ver, salvando las distancias, si es que puede ser garantía de algo esa cantidad. No sé qué opinas al respecto. Me parece muy osado el hecho de hacer una recomendación en general. 250, claro, como es una para la población general, vamos a ponerlo menos porque, bueno, porque habrá gente que ya está bien. La gente que Claro. tiene una capacidad para poder comprar alimentos frescos y que tienen las tiendas de referencia, independientemente del precio, pero que puedan comer mejor, como son las personas. Yo me encuentro con una diferencia generacional. Las personas de más edad son las que pueden y tienen un mejor índice de omega 3 porque pueden gastarse más en alimentación o tienen una cultura de alimentación mejor. En cambio, los jóvenes, ya sea por capacidad de presupuesto o porque no tienen interés, no tienen tiempo o no saben o no han cogido esa cultura familiar, Ujú. pues tienen un índice de omega 3 mucho más bajo. Pero hacer una recomendación así de 250 miligramos de DHA o a todos los que van a perder peso les voy a dar DHA. Por favor, yo ya ahora estoy en una posición que no me De luego. atrevería. ¿Por qué? Porque tengo la herramienta para poder saber qué hace falta. Y te diré una cosa, estamos acostumbrados haciendo dieta cetogénica a prescribir omega 3, normalmente es DHA, el café para todos, que hay Ujú. una deficiencia de EPA brutal en la mayoría de mis pacientes. EPA, no tanto DHA, EPA. Ujú. Es muy interesante esta experiencia que nos compartes. Ya por último, Jordi, para cerrar esta entrevista, quería poner el foco un poco en otros nutrientes beneficiosos para nuestra salud. Algunos de ellos tienen una clara sinergia con los omega 3 y, de hecho, en las fuentes naturales, por ponerte el ejemplo de la vitamina D, solemos encontrar estos omega 3 junto con vitamina D y son nutrientes claramente deficitarios en nuestra dieta. Pero, ¿qué otros nutrientes consideras también muchas veces pues eso, en un bajo aporte en nuestro organismo y que son igualmente beneficiosos para tus pacientes y en general en la población? ¿Cuáles destacarías o el por qué? Mira, yo te destacaría dos. La vitamina D, de la cual me he vuelto un poco obsesivo por el tema de la calcificación, es un déficit silente, ¿de acuerdo? Este déficit viene dado pues porque cada vez los alimentos llevan menos grasa. Todo desnatado, todo desgrasado, Sí. fatal. El aumento de la grasa en nuestro cuerpo secuestra la vitamina D. Las cremas de protección solar, del cual soy un fan absoluto, ya impiden la generación de vitamina D. En las altas temperaturas, el exceso de luminosidad y de sol nos invitan a entrar en espacios cerrados, en espacios con mejor clima, mejor temperatura, etcétera. Todos estos factores apoyan el déficit de vitamina D. El déficit de vitamina D está relacionado con la osteoporosis y también otras enfermedades. Por eso, una suplementación adecuada en cada caso. ¿Y cómo la adecuo en cada caso? Por una analítica, pues porque testo, voy a la analítica, miro la vitamina D y veo en cuánto está deficitaria, si es que lo está, y cómo tengo que reaccionar, en qué dosis tengo que reaccionar en cuanto a lo que me marca la analítica. El otro factor que encuentro muy interesante es el ubiquinol, porque ha demostrado ser beneficioso en enfermedades cardiovasculares, reduce el estrés oxidativo, otra vez mejora la función endotelial. La gente que nos mire va a pensar que estoy obsesionado con la función endotelial. Es que la función endotelial no es todo, está por todo nuestro Sí, cuerpo, sí, los sí, vasos sanguíneos claramente. hasta la última célula. Eso que Entonces, reviste esta todos función, estas arterias. claro, Claro. la función endotelial tiene que estar preservada. Entonces, mejorará evidentemente la circulación sanguínea. Por tanto, yo el ubiquinol me lo reservo en pacientes que tienen esa función endotelial tocada. Insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, enfermedades coronarias, personas que hayan tenido como antecedentes cualquier evento cardiovascular. Y el ubiquinol, pues me parece una herramienta más perfecta para este tipo de personas. Atentos, el ubiquinol también lo encontramos en carnes, pescados, aceites Sí. vegetales.
pero todo tiene que ser suplementación. Primero lo del sentido común, alimentación correcta, y después lo que nos falte para llegar al estándar que tenemos establecido. Estoy completamente de acuerdo. Fíjate, y me llama mucho la atención, quería nada, hacer simplemente un pequeño comentario. Hemos hablado de la vitamina D, que de hecho es, salvando un poco las distancias, es la única de las vitaminas que no cumple esa definición de nutriente esencial, que nosotros lo podemos sintetizar y sin embargo es de la que más déficit arrastramos. Estoy convencido de que los factores que tú has dicho son plenamente responsables. Y hay otros, como el ubiquinol, que efectivamente, bueno, pues tiene todas esas ventajas como antioxidante, preservando la función endotelial, aumentando la capacidad de producción de ATP, que beneficia a nuestro, bueno, pues nuestro sistema cardiovascular y cerebral. Y que de hecho, bueno, pues esos niveles de coenzima Q10, de ubiquinol, que podemos encontrar en muchas carnes, muchas veces nos lo estamos cargando por otro lado con algunos fármacos. No los vamos a mencionar aquí, pero es cierto que hay cierta farmacología que, buscando un beneficio por un lado, ocasiona otros problemas por otro. Y es muy importante tenerlo presente porque, bueno, pues lógicamente nos quedamos sin esa pieza clave que garantiza que nuestras mitocondrias estén funcionando correctamente y además de forma más o menos segura, sin producir un fuerte estrés oxidativo. Coincido completamente con ello, Jordi. Por mi Negro. parte, no sé si quieres comentar algo más. Yo, No, creo que ha quedado clara también la postura, sobre todo dejar muy claro lo del siglo XXI, dejar muy claro que el exceso de grasa, da igual el nombre que le demos, si hay exceso de grasa habrá problemas. Y por último, si hay déficit y si hay preocupación, más médico, acudir a un médico y menos Google. El Google está bien cuando ya has acudido al médico y te puede ayudar a plantear preguntas al profesional, pero yo creo que autodiagnosticarte. debemos consultar a un profesional que sea experto en lo que queremos saber. Entonces, yo creo que el pan para todos, el café para todos, yo respondo a todo, no me sirve. Entonces, tenemos que ser muy cautos con ello y hacer los pasos uno a uno. Primero consulta con quien tienes que consultar y después haz tus integraciones y vuelves a consultar, vuelves a preguntar, etcétera, ¿no? Desde luego. Nos quedamos con este consejo final. Jordi, ha sido un placer poder hablar hoy de nuevo contigo. El Damos placer ha sido mío. Yo, desde luego, disfruto muchísimo estos coloquios. Te doy las gracias, no solamente en nombre de todo el equipo de BEPS Biofarm. Y bueno, realmente yo creo que estarán de acuerdo todos nuestros oyentes. Ha sido una entrevista muy enriquecedora. Hemos tocado muchísimos puntos. Desde luego, creo que es una opinión compartida y que es muy interesante y desde luego muy útil y práctica para todos los que nos escuchen. Muchas gracias por tu tiempo, Jordi, y Ya, un placer. gracias a vosotros, Alberto. Un abrazo fuerte para Un todos. abrazo.